Este video le está dando la vuelta a las redes porque la brutalidad con que este policía arremete contra un pobre hombre indefenso sin arma en un autobús, dejándole la cara destrozada. El hombre se agarró a este barrote intentando que no se lo llevara, que no le siguiera golpeando, y el chico, que era mucho más joven, más delgado, pero un hijo de la grandísima puta, seguía golpeándolo, seguía arremetiendo contra él. Una brutalidad horrible. Échale ahí de la mano, Vamos a la policía ahí, chicos, que venga, vamos a ir a la policía. Mira, hágame cingado, por favor, para sacar tu vuelta. Acá de todo eso, que se acaba de bajar, digo, güey. Dígale ese hombre, para que suéltalo conmigo. A ver, digo, suéltalo para que se baje, a ver. Se dice que todo el enfrentamiento empezó porque el señor se estaba quejando, como cualquier otra persona tiene todo el derecho del mundo a quejarse por la situación que están pasando en Cuba, que es horrible. No hay aseo, no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicinas. Vamos. Y si a eso le sumas la represión policial, entonces... Quiero hablar sobre los sucesos ocurridos ayer domingo en la madrugada acá en Chiapas. Acabo de ver algunas entrevistas de cubanos prácticamente diciendo de que la lamentable muerte de esas 10 cubanas, entre ellas una niña de 12 años, en un accidente ocurrido ayer, es causa de que no nos el camino. Yo creo lo contrario. El gobierno de México no es culpable de nada de lo que estamos pasando. Los únicos culpables son Díaz-Canel, los Castro, toda la dictadura cubana, que son los que tienen a un pueblo completo en fuga, huyéndole al hambre, a la miseria, al que no pueden hablar ni expresar lo que sienten por miedo, por temor a ser encarcelados. Ahora, no digo de que no reclamen sus derechos como seres humanos, estén donde estén, pero sí les pido que si van a hablar, que apunten al verdadero cubano del caos y del desastre que están sufriendo los migrantes cubanos. Los verdaderos culpables son los Castro, son los Canel, son esa que se cree primera dama, son los Marrero Cruz, la familia de todos esos que han vivido por años y años y han lucrado del sufrimiento del pueblo cubano. Esos son los verdaderos culpables de cada cubano que se ha ahogado en el estrecho de la Florida buscando libertad en un país ajeno. Son los verdaderos culpables de cada cubana que ha sido violada en las travesías estas, culpables de cada cubano que se ha desaparecido en travesías para llegar a Estados Unidos buscando libertad en tierra ajena. No vamos a culpar, no lo vamos a culpar. Sé que es muy difícil estar aquí varado, acá en Chiapas. Nosotros llevamos casi 4 meses y estamos intentando hacerlo todo legalmente, esperando poder montarnos en un avión para que la vida de la niña no corra peligro en el camino. Todos sabemos, cuando salimos de Cuba buscando un futuro, una vida mejor, el que sale buscando eso, en el caso de nosotros nos expulsaron de Cuba, el que sale buscando eso porque no tiene el valor de hablar allá adentro y de reclamar un futuro y una vida mejor para los suyos dentro de nuestro país, todos sabemos lo que nos venimos a enfrentar, porque venimos a países donde no nos mandaron a buscar, porque a nosotros México no nos dijo vengan para acá, ni Estados Unidos nos está diciendo vengan para acá.
Entonces no culpemos, como acostumbran los migrantes, no, porque no dan el permiso para uno continuar camino y pasan todas estas desgracias por culpa del gobierno mexicano. No estoy diciendo que el gobierno mexicano sea santo, ni mucho menos de mi devoción, pero de que no son culpables, no son culpables. Los culpables de toda la catástrofe cubana es la dictadura de los Castro. Esos son los verdaderos culpables de cada muerte que ha existido, tanto dentro de Cuba por falta de medicamentos, por falta de alimentación, como los culpables de cada muerte de cada uno de los cubanos que han perdido la vida tratando de llegar a tierras de libertad. Entonces, tan sinvergüenza y enfocarnos de que la culpa es porque no nos dan el permiso de seguir camino. Vamos a culpar primero a la raíz del mal, que son los Castro, porque por algo salimos de allá del país, por algo toda esta masividad de cubanos que hay aquí, que no todos son opositores, por algo salieron huyendo de allá, pero es que aún están acá, lejos de las garras de la dictadura, y tienen miedo decir que aquella es una dictadura, que se fueron de Cuba porque allí no hay quien viva con la dictadura que hay hace 64 años. La verdad es que yo no entiendo ni nunca voy a acabar de entender a los cubanos. Nunca los voy a acabar de entender. Y que Dios me perdone, es el primer culpable de toda la desgracia de nosotros. No culpes a un tercero como se ha adaptado la dictadura por 64 años a culpar a que Estados Unidos de que nosotros de que nosotros tengamos hambre, de que nosotros no tenemos medicina en Cuba. Y entonces el bloqueo también bloqueó la libertad, que no entra a Cuba la libertad para que el pueblo sea libre y se pueda manifestar en contra de la dictadura cubana. El bloqueo también nos impide eso. Ya está bueno de ser tan cara de palo y vamos a atacar el mal de raíz, que el mal de nosotros los cubanos es la dictadura. No es ni el gobierno de México, no es el gobierno de Estados Unidos, no es el gobierno de ningún otro país. El mal y la desgracia de Cuba es la dictadura cubana. Esas muertes que vieron ayer aquí en Chiapas es culpa de la dictadura cubana. Esa sangre está en las manos de Canel, en las manos de los Castro, en las manos de los hijos de los Castro, en las manos hasta del gato y de los perros que comen en la casa de los Castro, porque esa comida que comen los gatos, los perros, es la comida que le han quitado al pueblo por años y por años y por años, y ellos han vivido como millonarios, como monarcas, como reyes. Acaben de quitarse ya. Buenas, Laura. Así, Floyd, así es de simple. Todavía están por acá y están culpando a otros gobiernos de las desgracias que nos pasan a nosotros en las travesías para llegar a Tierra Libertad. No, la culpa no es de otro, ni del gobierno mexicano, ni el del americano, ni el de ninguna. La culpa es de la dictadura que los hace huir de Cuba. Está bueno de ser tan descarado. ¿Por qué le cuesta tanto decir dictadura cubana? Porque al año y un día quieren volver a Cuba. Ya está bueno de descarado. Yo le digo una cosa. José, la niña y yo somos desterrados políticos. Y mañana Estados Unidos puede cerrar la frontera y decir aquí no quiero ni a refugiados políticos, que tenemos que callar con la boca. ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro país. No digo que no tengan culpa, no digo que no tengan culpa, pero los responsables de toda esta desgracia son los dictadores que reinan dentro de Cuba como monarcas. Ya está bueno que aquí cada vez que tú le hablas a un cubano
cubanos de que no, que la dictadura cubana, de que en Cuba hay una dictadura. Pero esos son todos los cubanos sin vergüenza que están entrando a Estados Unidos para el año estar en Cuba. Entonces se agarran de la desgracia de otros, porque ahora se están agarrando de la desgracia de la muerte de esas 10 mujeres, incluyendo una niña, para exigir de que México le dé libre tránsito por ahí para allá, cuando en Cuba tú no fuiste ni de exigir un litro de leche para tu hijo, que después que cumplió 7 años se lo quitaron. Yo lo sé, Laura, yo sé que Nicaragua, Biden y todos se han prestado para eso. Le decía que si en Cuba no hubiera una dictadura, los cubanos no tuvieran por qué salir de Cuba. Si antes del 59, al contrario, la gente migraba para Cuba, los americanos querían vivir en Cuba. Todo el mundo que quería vivir en Cuba porque era una isla próspera, una de las primeras economías mundialmente que habían, antes de que estos desgraciados cogieran el poder y acabaran con Cuba. Bendiciones, Mariel, mi vida. Para que me vayas allí a buscar unos cigarritos, mi amor. No acaban de... Y le cuesta tanto, aún estando fuera de Cuba, culpar a los verdaderos culpables y decir de que Cuba es una dictadura. Que a veces yo digo, habrá valido la pena uno pasarse, que me pregunto, ¿habrá valido la pena uno ver tantos años cogiendo golpes, calabozo, tortura y al final ser desterrado de nuestra tierra, separado de nuestra familia por culpa de los dictadores? ¿Habrá valido la pena eso por un pueblo que aún estando lejos de las garras de la dictadura tiene miedo o le cuesta decir que en Cuba hay una dictadura? No creo, y son cosas que me mortifican, me tienen que mortificar porque vienen a exigir a otros países lo que no fueron capaces de exigir en el de ellos. Y entonces aquí cuando los mexicanos se mortifican y dicen, no, porque ¿por qué no hicieron esas protestas en sus países? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro en su país? Uno tiene que callarse la boca porque es verdad. Es verdad. En Cuba no son capaces de ver de que a uno lo están matando a palos porque uno está reclamando sus derechos y no son capaces de coger y tirarse arriba de uno, aunque sea para ver si no dan más golpes y proteger al que está reclamando por tu libertad. Entonces vienen aquí a exigir derechos, a exigir que los dejen entrar para Estados Unidos. El pueblo venezolano merece más que nosotros los cubanos entrar a Estados Unidos porque esa gente sí se han fajado contra Maduro y contra toda esa salado. Esa gente sí han estado en la calle, nosotros no. Salimos el 11 de julio, vaya, yo no sé, eso fue un milagro de Dios, de que el pueblo saliera el 11 de julio. Ya está bueno que nosotros no somos mejor que ningún otro migrante. Mejor que ningún otro migrante somos nosotros. Al contrario, somos la vergüenza de Latinoamérica. Vergüenza de Latinoamérica. Saludos, mi hermanita. Es decir, que no se crean cubanos, que somos mejor que ninguna otra nacionalidad. La vergüenza absoluta. Ya está bueno de creernos que somos el ombligo de